El relato de la bruja, Antonio García. En la ciudad de Puebla, en la colonia donde iba a la escuela, hay un cerro llamado Amalucan. Ese lugar forma parte de una reserva ecológica desde 1994. Mucha gente acude ahí a hacer ejercicio. Equipos de fútbol local o familias van a hacer sus días de campo. Pero este cerro también tiene su historia de fenómenos raros. Incluso para darle más veracidad a esto, gente que vive en esa zona ha escuchado o vivido alguna experiencia extraña en ese sitio. Un claro ejemplo son las famosas bolas de fuego que se ven sobrevolando. Quizás se traten de brujas u ovnis. Hay mucha gente que ha visto estas luces arriba o en medio del cerro. Incluso hay uno que otro video de pésima calidad en YouTube de las brujas en el cerro de Amalucan. En lo personal tengo una anécdota que contar. Hace poco mi hermano, que vive cerca de la zona de los fuertes de Loreto, me preguntó que si no había visto en las noches las bolas rojas que vienen de la zona del cerro de Amalucan y que se dirigían rumbo hacia los fuertes. Le dije que no. No pasaron ni un par de días cuando iba con unos familiares por mi colonia, cuando vimos que detrás de unos edificios salió a baja altura una bola color rojo anaranjado, pero en su núcleo parecía que tuviera algo incandescente. De ninguna manera se trataba de un globo de Cantoya, porque esta cosa tenía una ruta inteligente. Eso sucedió entre las 8:30 y 9 de la noche. Por eso muchísima gente también la vio, aunque yo creo más que eso era un ovni. Como mencioné, de ese cerro existen muchos relatos de cosas extrañas. Por ejemplo, gente que vive en las cercanías ha visto llegar en la madrugada camionetas lujosas, y de ahí sale gente vestida de negro y que con antorchas suben al cerro. Los lugareños comentan que suben a hacer sus misas negras. Eso se ve o se veía muy raramente. Por desgracia, últimamente algunas personas han tomado la mala decisión de ahorcarse en ese lugar. Imagina que acudes al cerro a hacer ejercicio y ves colgada en un árbol a una persona. Incluso hay información de los diarios y en la red sobre esto. Hay gente que piensa que por eso se han visto estas extrañas apariciones. Yo no creo que tenga relación una cosa con otra, pues ya había relatos sobre cosas extrañas en el cerro. Y eso sucedía antes de que algunas personas tomaran decisiones equivocadas. Por ejemplo, mi hermano nos comentó que cuando estudiaba el bachillerato, cuya escuela se encuentra en las faldas del cerro, él estudiaba en las mañanas y pasaba por ahí como a las 6, y un día se encontró a un señor de avanzada edad que estaba haciendo ejercicio subiendo el cerro. Los dos se desearon buenos días. Enseguida, mi hermano escuchó que los perros empezaron a ladrar, e inmediatamente se escuchó en la parte de arriba un grito horrible de una mujer, y por acto reflejo volteó la vista por donde provenía el lamento, y logró ver una silueta negra que se desplazaba a gran velocidad, por donde provenía el grito. No volando, pero sí que iba muy rápido. Por obvias razones quitó la vista inmediatamente y se alejó de ese lugar. También el anciano que iba subiendo se bajó rápidamente, y le comentó a mi hermano sobre lo ocurrido. Como te mencioné, ese cerro es un pulmón muy importante para esta zona de la capital poblana, pero también tiene sus historias extrañas. Historias de familia. Mi familia es del estado de Veracruz, de Cerro Azul para ser exactos. Ahí se mencionan historias que van desde la Llorona hasta los duendes, pasando por algo que tal vez no suene muy familiar, las tepas, que son unas mujeres que según la gente de esos lugares viven debajo de los ríos. Estas son algunas de las historias contadas en mi familia. Mi madre conoció al duende. Era un 10 de mayo del año 1994 y estábamos de vacaciones en la tierra de mi madre. Ella es de una comunidad llamada Juan Felipe. Allá se tiene la creencia de que es malo o no muy recomendable ir al panteón a las 12 del día. ¿Por qué razón? La desconozco. Supongo que precisamente por lo que le pasó a ella. Pues bien, a mi madre ya se le había hecho tarde para llevar flores a mi abuela y bisabuela, quienes fueron enterradas en el panteón que quedaba como a 10 minutos de su casa. Y dio la casualidad de que ya iban a dar las 12 del mediodía. Una de las tías de mi madre le dijo que tal vez no había problema en ir a esa hora, ya que como era 10 de mayo, el camposanto estaría con gente aún a esa hora. Entonces mi mamá decidió ir.
Ella nos cuenta que ya eran como 10 para las 12 cuando entró al cementerio, y tal como le había comentado su tía, aún había gente en el panteón. Ella se dirigió primero a dejar flores a mi abuela. Posteriormente, cuando se dirigía a la tumba de mi bisabuela, notó que la gente comenzaba a desalojar el cementerio, pero no le dio importancia, y llegó a acomodar las flores en las respectivas tumbas. De pronto, notó que un niño de aproximadamente 4 o 5 años de edad, con ropa de gente muy humilde, se acercó a una tumba de junto. Al principio a mi madre le pareció extraño que un niño de esa edad anduviera solo. Sin embargo, pensó que tal vez venía con una de las familias que estaba en el cementerio. El niño cargaba una cubetita con agua. Lo curioso del caso es que ese niñito le comenzaba a chistear a mi madre. Ella volteaba y el niño le sonreía. Poco después, nos comentó que vio cómo ese niño vaciaba la cubeta con agua en las flores de cemento que estaban en la tumba de junto. Posteriormente, el niño comenzó a caminar hacia lo más profundo del panteón. A mi madre le entró la curiosidad, ya que se dio cuenta que había muy poca gente en el panteón, así que siguió al pequeño. El niño comenzó a ir más a lo profundo del cementerio, hasta que cruzó el alambrado que rodeaba el panteón y se perdió en el monte. Mi madre nos cuenta que sintió un escalofrío y decidió regresar por sus cosas a la tumba de su abuela. Al llegar a esta, se le ocurrió asomarse a los floreros donde aquel niño había vertido el agua. ¿Y cuál fue su sorpresa? Los floreros estaban secos y hasta con telarañas. Tenían años que no les caía una sola gota de agua. Mi madre salió corriendo del camposanto y al llegar a su casa contó lo sucedido en el cementerio. La misma tía, con un tono así como si nada hubiera pasado, le dijo: «Ay, mijita, ha de ser el duende. ¿No ves que dicen que luego llega al cementerio pero no hace nada? No le tengas miedo. Es el duende». El duende se llevó a un niño. La historia se dio también en el mismo pueblito de donde es la familia de mi madre. Platican que en una ocasión un grupo de vecinos salieron de cacería al monte, ya que había llegado el rumor de que algunos venados andaban por sus potreros. Uno de los cazadores llevaba a su hijo, un niño de aproximadamente 6 años. Resulta que en un riachuelo por el que pasaron estos señores, al parecer vieron a un venado, por lo que dejaron al niño atrás. Ese niño cuenta que de pronto vio a otro niño casi de su tamaño vestido con ropa de indito, pero que traía una bolsa llena de canicas, las cuales le comenzó a tirar en forma de caminito. El niño comenzó a recoger las canicas. Poco a poco, ese niño se empezó a internar más y más al monte. Mi abuela tiene un dicho que dice: el duende con las canicas se lo empezó a llevar al monte. Cuando los cazadores se dieron cuenta, el niño ya se había perdido. Lo buscaron todo el día hasta que les vino la noche encima, y el niño no apareció. Cuentan que después de una semana, el niño perdido regresó solito a su casa. Los padres le preguntaron que a dónde había estado. El niño les contó que un niño se lo llevó hasta lo alto de un cerro, que ahí lo encerró entre matorrales, plantas con espinas y nopales, de modo que no pudiera salir. El niño perdido cuenta que este extraño ser jugaba con él y le llevaba de comer diferentes frutas como plátanos, naranjas, tamarindos, mangos y otros frutos que se dan en la región, hasta que ese extraño niño lo dejó salir y él mismo lo guió hasta su casa. La gente cuenta que fue el duende quien se llevó al niño unos días para jugar con él. Vivir con el duende. Los vecinos de este pueblito también cuentan que el duende llegó a vivir a la casa de una señora vecina del pueblo. Esa señora se dedica a vender pollo en la ciudad del Cerro Azul. Al principio le hacía travesuras. Le perdía los utensilios que ella usaba para sacrificar a los pollos que iba a vender, o le apagaba el fuego, etc. Sin embargo, la señora terminó acostumbrándose a convivir con el duende, el cual, en lugar de seguir haciendo travesuras, le comenzó a ayudar. Antes que la señora se parara para sacrificar a los pollos, el duende ya lo había hecho. Los tenía limpios y en el fuego. Total que por estas acciones, la señora terminó poniéndole en un árbol de mango un columpio donde se mecía. Lo más raro de todo es que solo la señora lo puede ver. Si uno va a su casa, hasta la fecha, de pronto se escuchan ruidos en algún cuarto de la casa, y la señora se limita a decir: ese condenado duende
ya anda haciendo otra vez travesuras. Las tepas. La gente cuenta que estas criaturas son mujeres que viven debajo del agua, y allá en el pueblito se tiene la creencia de que es malo llevar a niños recién nacidos al río, aunque no se mojen, ya que las tepas se los llevan. El niño comienza a enfermar de manera misteriosa, sin razón alguna, y la gente dice que la madre tiene que regresar al río a gritarle a las tepas que por favor le devuelvan a su niño. Solo así el infante comienza a sanar, de lo contrario, fallece. La casa de mi abuela. Sara Aguilar. En la casa de mi abuela pasan cosas raras. Toda mi familia ha experimentado algo. Por ejemplo, hace unos 20 años, mi mamá vio a alguien que pasaba por la puerta y como tenía una cortina, solo pudo verle los pies. Tiempo después, una tía contó que vio lo mismo. Somos 12 nietos y a todos nos ha tocado ver o llorar por algo. Cuando éramos niños, mi primo y yo jugábamos en los cuartos, y para llegar a ellos había que pasar por un pasillo. Al final de este estaba la foto de mi bisabuelo, ya fallecido. Mi primo siempre lloraba diciendo que ese señor lo había pellizcado. Decía que a mí me hacía caras. A todos los nietos les pasaba algo. Todos coinciden con la misma persona de la foto. Los nietos más recientes son de mi primo, que tienen como 4 o 5 años de edad. Ellos dicen que un señor malo los miró por la ventana del baño mientras hacían sus necesidades. Un tío vio una sombra en la misma ventana. A veces se caen las llaves de la casa o mi abuela dice que ve a alguien parado al empezar el pasillo. Ella dice que es su papá. Yo tuve una experiencia hace poco. Estaba limpiando la cocina cuando, al salir por la escoba, sentí que me apretaban muy fuerte el pecho. No pude moverme. Sentí que algo me miraba fijamente por unos pilares. No quise voltear porque estaba segura que algo estaba ahí. La casa se siente muy pesada y no sabemos si algo pasó ahí o será porque mi abuela tiene como 20 o más figuras religiosas y muchas cosas que le han regalado. Han pensado en bendecir la casa, pero mi abuela dice que no es malo. Creo que si esto fuera cierto, eso que está ahí no nos asustaría ni haría llorar a los más pequeños. La chica fantasma. Fernando Rodríguez. Todo empezó en las fiestas de enero. Mis primos fueron y se divirtieron mucho. Al regresar, como a la vuelta del Zapote, vieron a una muchacha caminando en la carretera. Como era muy noche y mis primos son muy volados, le dijeron que se subiera. La muchacha aceptó y cuando la subieron, empezó a hacer mucho frío dentro del automóvil. Cuando voltearon para platicar con ella, la muchacha ya no estaba. Lo bueno es que no les pasó nada y todo quedó en un susto. Esto sucedió entre Uzcalapa y Ciudad Guzmán, Jalisco.